¿Me escuchas y me ves? Sí, señor. Félix García Morillón, buenos días. Buenos días, ¿qué tal estamos? Pues aquí estamos, en pleno apogeo, en pleno programa ya. Y Pero, claro, te veo ahí con un fondo muy blanco, eso es porque estás en el curro, es decir, un jubilado currando, ahora se enterará el ministro y te va a pegar un cañazo que te vas a enterar. no, porque yo soy un profesor honorario y puedo hacer esto Ya, graciosamente y gratuitamente. vale. No cobro y bien, es legal, ¿eh? ¿Y qué haces ahí no cobrando en vez de estar haciendo la siesta? ¿O durmiendo hasta las tantas de Bueno, la pues mañana? porque me entretiene, me parece bien seguir vinculado a la autónoma. Era el único que sabía un poco de lo que hay que enseñar en esta asignatura. No es que sepa mucho, ¿eh? Y bueno, pues te quedas. Bueno, Me tratan bien. ese sitio tan blanco es la Universidad Autónoma de Madrid. Eso es un Bien, aula de la Universidad Autónoma de Madrid, sí. vamos a meternos en arena o en harina, que dicen otros, yo no sé muy bien por qué dicen de meterse en harina, pero algo significará. Eh, Polipatología social y políticas sociales al servicio del polibienestar. Es un artículo de Javier Alonso Torrens, que es un sociólogo, que dice que es un sociólogo comprometido con la justicia social y basándose en ese artículo, o a partir de ese artículo y de ese trabajo que tú me has enviado y que yo leí hace tiempo, ¿sabes lo que significa eso? Que no me acuerdo de nada. Tienes memoria a corto plazo, ¿no? Por O lo tienes tanto, obsolescencia programada. por eso, yo lo tengo ya, la obsolescencia ya se me ha pasado incluso. Eh, a partir de ahí, tú empieza a contarnos cosas, aunque de estos temas Bueno, no has hablado. la primera es una pequeña corrección en virtud de los datos, ¿no? Javier Alonso Torres no es el autor del artículo, sino es el autor sobre el que va el artículo. Es decir, es un sociólogo que murió no hace mucho Vale, vale, vale. y que hizo un trabajo muy interesante sobre ese tema. Bueno, Entonces, los dos autores son dos autores, sobre todo a uno de ellos, a los que yo conozco, porque pertenecen a una revista de Cáritas, Documentación Social, a cuyo sí. consejo editorial también pertenezco yo, por ahora. Se llama Y Raúl Flores Martos y Tomás Ubrich, ¿no? exactamente, exactamente. Del equipo de estudios de Entonces, Cáritas. de FOESA también. Vale, FOESA se caracteriza, es un equipo financiado por Cáritas, por lo tanto por la Iglesia Católica, y se caracteriza por hacer estudios sociológicos muy importantes y que más de una vez le han costado a Cáritas el que el gobierno de turno les cortara fondos, ¿sabes? sí. Porque cuando hay cosas que a la gente no le gustan, pues la gente toma medidas, ¿no? Yo recuerdo Eh, tiempos en Radio Clara en que la gente de Cáritas venía por allí por las mañanas, hace años, de esto, y nos contaba los trabajos que habían hecho, que eran todos muy interesantes sobre temas relacionados precisamente con lo que vamos a hablar hoy y con estos sí, trabajos sociológicos de pobreza, de trabajo, de etcétera. Vamos es a ir. un trabajo, sí, trabaja muy bien. Y ya sabes que mayoritariamente los miembros de la Iglesia Católica suelen ser conservadores, pero bueno, hay instituciones de la Iglesia que son bastante más abiertas y en este caso concreto eh, podríamos asumir gran parte de las cosas que dicen sin que nos temblaran las carnes, digo yo, en círculos anarquistas, ¿no? Pero Sí, vamos, no se trata de eso. En cualquier caso, a mí me interesó mucho el tema porque es un tema sobre el que hemos hablado en alguna ocasión. Porque yo sí que creo que es uno de los problemas graves del mundo actual, ¿no? La pobreza. Que la pobreza está vinculada a la desigualdad también. sí, Y si bien es cierto que en los últimos decenios la pobreza había disminuido algo, ¿eh? Digamos entre 1960 70, que era un momento duro en la humanidad,
aunque no éramos tantos, pero había un nivel de pobreza porcentual muy elevado, mm, pues hasta 2010 aproximadamente, todos los años disminuía la pobreza. En términos, yo creo que no solo porcentuales, sino también absolutos, ¿eh? Lo cual tiene mérito, ¿eh? Porque si la población del 70 para acá casi se ha triplicado, si los términos absolutos se mantienen igual, los porcentuales bajan muchísimo, ¿no? sí. Porque a eso me refiero. Pero en cualquier caso. Y entonces sí me interesa porque en este momento sí está creciendo. A partir de la crisis de 2008-10, ¿no? Y en España se ha notado y la gente lo está diciendo. Está creciendo la pobreza. Y eso le permite a algún líder preclaro, ¿verdad?, hablar de los mantenidos, ¿no? Porque efectivamente, de manera desgraciada, hay mucha gente que no tiene trabajo suficiente, hay gente que tiene trabajo, pero gracias a los que crean muchos puestos de trabajo, que se presumen los de la derecha, lo que, como bien sabes tú, se crean lo que se llaman trabajos de mierda, ¿no? Es Sí, decir, trabajos de mierda en el sentido es lo de Grader, ¿no? En el sentido literal de que es gente que tiene un trabajo pero son pobres. sí. El concepto de pobreza siempre es muy complicado. Y de alguna manera hay el viejo dicho español de que uno que iba por el camino diciendo, tirando las bellotas, iba comiendo bellotas, tiraba para atrás y decía que infeliz soy que solo puedo comer bellotas, y al darse la vuelta miró que uno se iba comiendo las bellotas que tiraba. Esto es una fábula de Samaniego, ¿no? Sí, creo que sí, no me acuerdo de quién es, pero tú sabes que Yo es un dicho español antiguo, no sabía que era una fábula de Samaniego, sí creo que sí. eh, pero bueno, es eso, ¿no? Mm, Es decir, siempre te puedes encontrar, salvo ya gente muy extrema, alguien que es más pobre que tú, mm, siempre. Pero en ese sentido la pobreza tiene un cierto carácter comparativo, ¿no? Eh, yo creo que alguna vez te he comentado que del año que estuve becado en el área de Nueva York, en Montclair, cerca de Manhattan, ¿no? Pero en el estado de New Jersey, íbamos con frecuencia a Manhattan, porque es un sitio muy espectacular, ¿no? Y muy digno de ser visto. Y entonces te encontrabas una calle, una avenida, la Quinta en concreto, donde vivía gente como Trump ahora, ¿no? Gente de un nivel estratosférico, ¿no? Cruzabas dos calles más para allá y te encontrabas a gente pobre, pero pobre y tocada, y muy vulnerada, ¿no? mm. Yo recuerdo un día que un pobre me escupió en el parabrisas, limpió el parabrisas con la manga de su abrigo andrajoso y me pidió una moneda, ¿no? Es decir, gente ya muy deteriorada, ¿verdad? Mm. De un nivel de pobreza y desistimiento muy grande, ¿no? Entonces, lo interesante de estos estudios es que intentan analizar la pobreza como la palabra suena un poco rara, pero es fácil, ¿no? Es una polipatología, ¿no? Es Sí, una patología que tiene muchas caras, ¿no? No solamente una. No solamente es un problema de que no tengas dinero o que no puedas, ¿no? Sino que es un problema que tiene dimensiones variadas y que cuando se suman todo, la cosa se complica. De hecho, el ISES, que es el Índice Sintético de Exclusión Social, que lo ha elaborado FOESA, que es esa institución, tiene, que ahora mismo no lo tengo a mano, pero no pasa nada, ¿no? Tiene hasta 35 indicadores. Indicadores a los que debes prestar atención para saber quién puede estar en condiciones, si no de pobreza, en el área de la pobreza. Y si se le acumulan varias de esas dimensiones, pues entonces empieza a estar en fenómenos ya más graves de exclusión social. Entonces creo que eso es la parte que es muy interesante analizar, porque si no tenemos en cuenta, al final solo ves al pobre que en la calle te pide una moneda a lo mejor, o al que ves en otro contexto social, y ves solo una parte del asunto, pero luego suele haber mucho más factores, ¿no? Que entran, bueno, pues la salud, ¿no? sí. Sus condiciones de salud son más frágiles, son más propensos a tener enfermedades. El rasgo tradicional es una de las cosas que comentaba hace otro día, le honraba
a Pablo Iglesias cuando dijo que iba a ofrecer en Madrid dentistas y gafas gratis, ¿no? La gente pobre, un rasgo de la polipatología de pobreza es la dentadura. Sí. Que tú lo ves, esa gente que no tiene dientes. Y el dentista es muy caro. Desde luego, yo que he tenido que hacerme un implante, y no sé si tú has tenido que hacerte uno, no es que sea caro, es que es un poco más. Sí. Un poco más, es muy caro. Si tienes, como yo, la fortuna de poder pagártelo, pues mira, si no pasas al escalón inmediato, que es la dentadura postiza, que bueno, te sirve, y si das un paso más, pues simplemente vas sin dientes. No hay más. Entonces, eso aparte de la cuestión estética, pues tiene cosas más problemáticas de la comida y tal, ¿no? Entonces, como digo, hay de empleos, es decir, hay empleos absolutamente detestables. Y no detestables porque las condiciones laborales en las que se ejercen sean malas, ¿no? Sino porque de alguna manera no os permiten, las condiciones laborales son malas y no les permite un salario suficiente, ¿no? Como para poder afrontar gastos mínimos, ¿no? O, por ejemplo, tienen problemas de vivienda, no pueden tener, a lo mejor, ¿te acuerdas estos inmigrantes que terminan alquilando no una piso ni nada, sino derecho a un sillón para dormir en momentos de dificultad? Entonces, como digo, hay muchos factores que determinan y, claro, el problema es que se va multiplicando y al final, como digo, está creciendo. Y en esto entonces empieza a ser un problema muy serio, ¿no? Porque hay mucha gente que tiene muchas dificultades y en muchos ámbitos de su vida. Acuérdate, se habla de la pobreza energética, de la pobreza alimentaria, de la pobreza de salud, de la pobreza económica, de la pobreza educativa, porque el refrán español también contundente, esto sí es un refrán, ¿no? Que a perros sarnosos todo le hacen pulgas, ¿no? Es decir, cuando tienes, y luego son gente, lo comentaba yo el otro día cuando valorábamos las votaciones que habían dado el triunfo a Ayuso, esta gente posiblemente tenga dificultades para votar. Sí. Porque incluso una cosa tan tonta como el carnet de identidad, ir a votar, entrar, pues a lo mejor tiene dificultades. A lo mejor su alfabetización sí está conseguida, porque prácticamente analfabetos no quedan, pero tienen lo que se llama analfabetismo funcional. O sea, que en España no hay ningún analfabeto, pero hace tiempo leí un estudio que hablaba que un criterio que se utilizaba para distinguir del analfabetismo funcional. Es decir, la gente que lee, o sea, lee en el sentido de la P con la pa, ¿no? Y que puede, con dificultad, puede leer un texto, pero luego le preguntas qué es lo que ha leído. Y no lo ha entendido, vamos, no sabe de qué va. No, algo le suena, pero no capta. Sí. Esta gente tiene problemas, es decir, es esa pobreza que se nota cuando tienes que pedir la inversión, el salario mínimo vital que ofrecieron, la ayuda mínima vital, ¿no? Pues es que no pueden ni rellenar todos los papeles si alguien no les acompaña. Entonces, a eso es a lo que me refiero como la situación que yo creo que en estos momentos es relativamente grave en este país, ¿no? Y en más países. Grave, claro, comparativamente con otros países todavía hay países en los que es más grave. De hecho, el 90% de los que cruzan el estrecho, ¿verdad? Y el Mediterráneo intentando entrar en Europa, posiblemente, vamos, no, posiblemente no, prácticamente seguro que son gente que está a un nivel de pobreza más abajo. Lo que comentaba al principio, siempre hay alguien más abajo. Sí. Y entonces esa es la cuestión que a mí me parece que hace muy bien el FOESA en decir, bueno, esto hay que tomárselo en serio. Bueno, y lo dice FOESA, lo decimos a la gente, lo decimos nosotros también, es decir, afortunadamente hay gente, pero por lo que sea, no se acaban de encontrar las medidas o no hay la voluntad. Yo creo que Yo eso pienso que no hay la voluntad, ¿eh? Yo creo, estoy contigo, no hay la voluntad política, no hay la voluntad de atajarlo de una manera radical.
y en serio, porque el ingreso mínimo vital, hablaban precisamente ayer unos compañeros que tienen una organización, o pertenecen a una organización que se llama Las Sillas contra el Hambre, y cuando les hablábamos del ingreso mínimo vital o del resto de subvenciones que desde el Estado bueno, se otorgan a determinadas personas que ya han agotado, por ejemplo, las prestaciones por desempleo, etcétera, etcétera, y hablábamos de que la señora ministra de Trabajo había propuesto unos 400 y pico euros, unificar todas las ayudas en una única ayuda de 400 y pico euros para evitar precisamente papeleos, las múltiples bueno, idas y venidas a la administración, etcétera, etcétera, lo tildaban con un calificativo que puede sonar grosero, y decían que 400 y pico euros es una mierda, que con eso no vive ni una persona ni de coña. Es decir, que no hay voluntad política. No sé si es que algunos estados no tienen capacidad de hacerlo, pero es dudoso que eso sea así, pero que esa propuesta además venga desde un gobierno progresista. A veces se piensa más en la voluntad, o no entender el problema, o no haberlo comprendido, o no haber bajado a la calle, o aquella frase que tú has citado al principio de los mantenidos de las colas del hambre, es decir, la gente que va a pedir alimentos, que no se lo acaban de creer, viven en otro mundo, ¿no? Sí, algo de eso hay, ¿no? Aparte de que en cualquier caso 400 euros para esa gente es una fortuna. Para esa gente sí es una fortuna, pero que si tiene que Claro, pagar, con eso no se vive. claro, si tiene que pagar la luz, el alquiler, comer Claro, pues, con eso no se vive, o sea, no se puede vivir con eso. Entonces no se puede vivir en nuestra sociedad. En otro contexto igual vivías bien, ¿no? Pero de luego en este país, eso es lo que proponen algunos de estos de la vuelta al campo. Oiga, con mucho menos dinero del campo, usted puede montar todo un sistema, los primitivistas tipo Cerza, ¿no? Oiga, sí. en el campo, en primer lugar rompe usted la cadena del dinero, porque es el trueque y es... Sí. Me hace usted estas tareas, yo le hago las otras, y más o menos. Eso es un poco idealizado porque en el campo la gente vivía muy mal, en los años 50 y 60. Lo conozco, lo Que conozco la de gente primera no mano. mitifique tampoco el campo, O sea Sí, que, sí, 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 sí. No hay ninguna duda, lo conozco de primera mano. Es decir, por que eso te quiero lo decir que viví. la gente, no sé con quién hablaba el otro día, me contaba eso, que que cuando vino del pueblo a Madrid, desde el pueblo, fíjate, en 1970, se sorprendió de que la gente podía comer algo más que pan con chocolate todos los días. Quedó alucinado. Y venía de un pueblo de Castilla. Que sí, Estoy que hablando del sí. 72, 73. O Mm, sea, que esas condiciones han sido. Pero en cualquier caso, vamos. Pero evidentemente, además, el dinero no es solamente el problema. Es lo que pretende insistir la cuestión esta del polibienestar. Porque hay todo para sentirte una persona reconocida, una persona que es valorada socialmente, necesitas algo más que tener dinero. Entonces, hombre, el dinero te hace falta bueno, pues porque en esta sociedad lo necesitas. Pero de alguna manera, lo decía, el polibienestar, sí, que es lo que rompe con la pobreza es multidimensional, porque incluye muchos factores, y el polibienestar pues incluye, por descontado, la salud, cierta estabilidad emocional y afectiva. Yo, por ejemplo, por mi barrio hay dos o tres en concreto, estos que deben vivir a la calle, ¿no? Y les ves con frecuencia deambulando por ahí, y cada día solamente te preguntas, ¿quién hablará con esta gente al día? ¿Con quién hablan? ¿A quién le cuentan sus problemas? ¿A quién les escucha un rato? ¿Quién se sienta con ellos un momento? Y lo pienso por mí mismo en algún momento determinado, ¿no? Algún día tendré que pararme a preguntarle, ¿no? ¿Usted qué da? ¿No? Porque ya no es solo que no tenga dinero, o sea, ya no es solo que diga, oye, pues te pago el desayuno de quiera, ¿no? Así, bueno, no, ya sé que no es nada, pero te tomas un café con leche caliente. Sino que no tienen contacto social con nadie, ¿no? Deben estar absolutamente solos. Entonces, eso es otra parte de la pobreza, ¿no? Pobreza afectiva. mm, Bueno, vivienda, uno de ellos en concreto me consta que le he visto una vez que duerme en un portal ¿de qué es? De Bankia, CaixaBankia, pues, ahora, ¿no?
Sí, y aquí se monta un chamizo algunas noches, ¿no? Entonces, supongo que, o ya no, porque son los que bajan un nivel más de las residencias, ¿no? De los dormitorios sociales, sí, que aparte de que están llenos, pues también al final están tan desocializados que no quieren estar allí. Entonces, eso es todo cúmulo, es decir, no tienen tiempo libre, no, eso no tienen convivencia. Yo creo que no les ha dado un beso a nadie en los últimos X años, ¿no? mm, Y todos esos problemas al final es lo que de alguna manera es lo que tiene que conseguir una sociedad que quiere evitar de verdad el tema de la pobreza. Y yo sí que creo, o sea, una hija mía, igual te lo conté en una ocasión, íbamos en el metro por la tarde, tenía ya 7 años, y entonces había un pobre pidiendo dinero. Y claro, los de 7 años pues son listos y preguntan como deben preguntar. Dice, papá, ¿por qué pobres? Toma ya, ¿no? Para explicarse un momento. Entonces tú empiezas a explicárselo un poquitín como puedes, ¿no? Y te dice, pero esto es muy fácil. Tú le das parte del dinero que sobra a él y él no es pobre y tú tampoco. sí, ¿Me explico? ¿Eh? sí. Y claro, dices tú, pues la verdad es que es así. Sinceramente es así de sencillo. Bueno, ¿Eh? eso tiene más profundidad. Eso se llamaría el reparto de la riqueza, eh, pero no a nivel personal, sino Sí, sí, no, no, pero que también te afecta a nivel personal, quiero decirte que de pero alguna manera se... que no se trata de repartir la riqueza a nivel personal, sino que un Estado debía tener las maneras de que la riqueza no estuviera en manos de 4 o 5 que fueran más ricos que el resto de la población, solo esos 4 o Sí, 5, ¿no? el escándalo que se ha montado últimamente con los salarios de los altos cargos de los dos hermanitos estos, que entre los dos se embolsan anualmente igual 150 millones o 200 millones de euros, dices, eso es un salario. Vamos, yo por ese salario no me levanto por las mañanas, ¿eh? O sea, que me levanto por mucho menos. Mm, No, como tú, supongo, ¿no? sí, Aparte que llega un momento y dices, ¿y qué incremento de felicidad tiene con ese dinero? O sea, a mí que me lo cuente. Porque yo, el único que recordaba así de pequeñito era el tío Gilito, de los cuentos del Pato Donald, que se bañaba en un banco, ¿no? ¿Te acuerdas? En un sí, depósito que sí, tenía sí. dinero y se tiraba y se rebozaba. Porque quitándose placer, no veo qué placer da tener tanto dinero. Pero en cualquier caso, lo que dice el informe fue esa, es decir, o abordamos el problema del polibienestar y abordamos el problema de la pobreza multidimensional, que es también la línea en que trabaja el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ¿no? Vamos a trabajar bien, es decir, sacar a la gente de la pobreza y al final hay voluntad política. Porque claro, el otro día, por ejemplo, ante los retos tecnológicos que tenemos, los retos serios de la humanidad, empezando por la COVID, pasas por el calentamiento, pasas por la alimentación, pasas por el cambio climático, pasas por todo lo que quieras que son la pena, ¿no? Y de pronto veo dos artículos seguidos uno detrás de otro y digo, Dios mío, no tenemos remedio los seres humanos. Están gastándose una fortuna en Reino Unido y en Estados Unidos sobre todo, pero seguro que alguno más, ¿eh? En conseguir soldados tipo Iron Man. Te suena Iron Man, ¿no? Es que Mm. tú no eres aficionado a las películas de Marvel y esas No, historias. no, cuéntame. Bueno, Bueno, a lo mejor la gente lo sabe, yo no. nadie es perfecto. No, son estos Robocop, ¿no? Estos Sí, que tienen suplementos y terminan siendo una cosa espectacular, ¿no? Vuelan por el aire y sí. lo de todo, ¿no? Mm, Eso cuesta una fortuna. Se están gastando una fortuna en eso. ¿Y eso realmente a quién beneficia? Exactamente, que me lo cuente. Y luego el Musk montando ya un negocio de turistas para llevarlos a Marte. sí. Pero si eso cuesta una fortuna. Y Si con lo parece que ser que cuesta, seguro que con lo que cuesta un viaje a Marte y de vuelta pues solo van a pagar 12 multimillonarios. Tú y yo no. en caso de que vuelvan, bueno, Bueno, en caso de que vuelvan, porque lo que tardan en ir, lo que tardan en volver, igual se les... Y además, esa fortuna las tienen normalmente gente mayor, pues igual se muere en el camino. Pero me imagino las cosas que se podrían resolver con ese dinero. ujú, De alguna manera, el ejemplo de los millonarios generosos de Estados Unidos, que hay unos cuantos, el Bill Gates, por ejemplo, dijo, oiga, ¿qué hace falta para la malaria? 800 millones de dólares. Pues yo los pongo.
Pero Bueno, extremo y mucho más. pero esos son casos excepcionales y No, son... no, claro que son casos de ciudad. No, pero quiero decirte a veces qué fácil es. Sí, Si es que no tiene, la cosa no tiene... Hay un famoso santo de la iglesia que es San Martín, que iba a caballo, un caballero romano, ve a un pobre con frío, coge su capa, la corta por dos, le da una mitad al pobre y se lo lleva por la otra mitad. Así de sencillo. Pero eso, ¿quién lo hace? Pues el caso que comentamos, Bill Gates, que es un millonario, que no deja de ser millonario, por cierto. O sí, que sea, le que sobran. no se quita de comer, ¿verdad? Ujú. Tiene sentido, no es muy meritorio, pero bueno, da ese dinero. Y lo otro, pues bueno, le regala la mitad a la capa. Es lo que tengo, no más. La mitad para ti, la mitad para mí. En ese sentido, creo que es sencillo. Y una sociedad, yo creo que esta sociedad sí podría, la española, con el nivel de renta que tenemos, porque ha habido épocas en que la pobreza era real, sistémica. ¿Eh? Y no era tan fácil. Yo recuerdo, bueno, pues esto decías tú, en el campo es que había pobreza de que no había medio de subsistencia, las Sí, cosechas, no sé, el señorito vivía como Dios, ¿eh? sí. Pero, bueno, pero en estos momentos que alguien pase hambre o que alguien no tenga un techo o una vivienda digna para protegerse, eso hay un fallo de planificación radical. Y De eso esa se pobreza podría es mejorar. de la que quería que contaras un poco, ¿no? Porque si nos centramos en el pobre o en los pobres y las pobres solo de caseta de cartón en la calle, pues puede ser para algunos la anécdota, pero hay mucha gente que sí que tiene a lo mejor una casa, que paga el alquiler de mala manera o debe muchos meses, pero que tiene la nevera vacía o que no se alimenta adecuadamente o que no pueden hacer todas las comidas, o que si le quitan la beca del comedor, sus niños, sus hijos pasan hambre o tienen una alimentación deficiente, esa es muy importante en nuestro país. Esa pobreza que cuando llega el verano hay familias que se asustan y dicen, ¿cómo voy a darle de comer yo ahora a mis hijas y a mis hijos tres comidas y además que una de ellas al menos sea decente y contenga los alimentos necesarios, las proteínas, las vitaminas y lo necesario para una alimentación infantil? Eso sucede muchos veranos en nuestro país, ¿no? Cuando se cierran los comedores escolares, por ejemplo, o cosas de esas, ¿no? Sí, Esa, efectivamente, esa efectivamente, pobreza es claro. la grande, la que quizás no se ve cuando paseas por la calle que está con un cartón para dormir, ni está pidiendo en la puerta de una iglesia o de otro sitio, ¿no? La pobreza, Esa es la que te digo, de hecho, y además, algunas, esa sería en el gráfico que dice Caritas, el informe FOESA, en lo que llaman ellos la exclusión severa, sí. la severa, del año, en los últimos tiempos ha crecido y en estos momentos afecta al 3,8% de la población española. La severa, 3,8%. Y 3,8, el 3,8% será casi 200.000 personas. No, 200.000. El 10% serían 4 millones y medio. Pues la quinta parte, 800.000 personas. pero cuando hablamos de pobreza 800.000 severa, personas. a qué pobre? Es la polidimensional, Sí. la que lo junta todo. Esa posiblemente la que está ya en el cartón, como tú dices. Mm, Esa sería la pobreza severa. sí. Pues Pero la otra pobreza es la que está más oculta, ¿no? Es la que quizás no la conoce. integración precaria y la moderada afectaba la precaria al 15%, casi. Y Sí, la moderada, sí, y ya es un paso más, o sea, aquí viene integración plena, integración precaria, exclusión moderada y exclusión severa. Son las 4 categorías que te da el informe. Entonces, la integración precaria, que es esa gente que tiembla para que no le ocurra ninguna desgracia, porque no va a poder afrontarla. Lo que te decía, que se te caiga una muerte, los dientes, los incisivos, y tengas que hacerte, pues saca estos incisivos. ¿Me explico? sí, Ya sí. no tiene nada que hacer. ¿Eh? Entonces, vamos bajando y entonces en la precaria, que es la que ya tienes que tener cuidado, porque como te pase algo, vas a tener grandes dificultades para salir adelante. Pues esa está afectando a un 15% de la población. Y ahí sí que estamos hablando de 6 millones de personas. Sí, 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 sí. La exclusión moderada, que es un paso más en la pobreza,
¿eh? Esa se mantiene en torno al 3%. Y la severa está por el estilo. Está por el estilo. Entonces, lo curioso es que la integración plena, la plena, bajó aproximadamente del 2007 al 2013, bajó. La gente perdió los de arriba, pero se recuperó a continuación. Estás hablando de integración plena. Integración. Plena, sí. O sea, sería la clase media, esta clase media bien, ¿no? La que existía, Sí. que ocupaba el 50%, bajó al 35% en el 2013-14, porque sí que sufrió mucha gente, ¿te acuerdas? Sí. Que más o menos y de pronto se encontró jorobadamente, pero volvió a recuperarse y según este informe, ¿eh? Y alcanzó otra vez en el 2018 el 48%, ¿eh? De la población. Así que la mitad de la población está perfectamente integrada. Y lo mismo pasó con la integración precaria, que de alguna manera se ha recuperado algo, pero también ha bajado. Desde 2008 para acá ha bajado, pero se ha recuperado algo en el último momento. Y la severa, la exclusión moderada y la exclusión severa, sobre todo la severa, están creciendo. Y esto se para en el 2018. Por lo tanto, no recoge los datos de los 2 últimos años. De la pandemia, entonces. Claro. Y entonces, el problema es que al final terminas integrándolo. Al lado del Gregorio Marañón en Madrid, en el hospital te sonará, son los hospitales de Madrid, y está en el otro lado de la calle hay una consejería de sanidad o de la familia de la Comunidad de Madrid, un edificio espléndido, el hospital, que es una zona hospitalaria de las más grandes de Europa, y hay un terreno que no está construido, está abandonado, está cercado, y poco a poco debe haber un asentamiento de unas 80 personas. Que viven ahí, en chamizos, en chabolas, precarias, pero viven ahí en un régimen de tolerancia. No hay ningún servicio social que articule, pues, en el peor de los casos, como campos de refugiados. Es decir, oiga, haga usted zonas en este país que tengan habitáculos decentes para unidades familiares, donde tengan agua caliente, agua fría o una cocina comunitaria, lo que usted quiera. Eso no cuesta tanto dinero, ¿no? No. Eso es un problema de voluntad política y de prioridades. Que es lo que te decía yo antes con lo de, ¿y a quién le interesa? Bueno, lo de los soldados estos Robocop, sé a quién le interesa, ¿no? Pero lo del viaje a Marte, de verdad que es... Pero bueno, la humanidad ha sido siempre así. Ha habido unos que han vivido con un lujo desmesurado, contemplando impávidos, estar rodeado de gente en condiciones muy miserables. Y sí que es cierto, volviendo a lo que te decía del campo y de épocas más antiguas, que posiblemente las diferencias sociales entre un noble en la Florencia de los Médicis y un pobre eran posiblemente superiores a las actuales. Bien, Félix. ¿Te parece que dejemos este tema? Sí, lo podemos dejar aquí, sí. Y yo prometo o propongo que colguemos este artículo del que hablábamos al principio en el Club de Oyentes de Radio Clara, porque se puede compartir, no veo ningún problema, ¿no? No, yo de hecho les pedí compartirlo en mi página web, como son amigos, sí. Y me dijeron que sin ningún problema lo podía compartir, vamos. Pues lo podemos volver a compartir porque si hace algún tiempo que se ha compartido, pues en el grupo de oyentes de Radio Clara, cuando acabe este programa o cuando estemos hablando de ello, pues podrán consultarlo y la gente que quiera leerlo más. Sí, porque si no, el peor yo te hago un resumen y te pongo el enlace donde entras, quiero decirte. Pues el enlace. Lo que tú elijas. El acceso es gratuito en la revista. Y es una revista buena, por cierto. Sí. La documentación social. Es una revista buena. Bueno, pero para eso tendrás que poner la dirección. Te quedas encargado de eso, ¿eh? Vale. ¿Te parece? Sí, me parece bien. Qué menos. Bien, pues vamos a poner aquí un poquito de música y vamos a hablar ahora de otro tema. Vamos a hablar de dinero. De dinero. Es para que la gente se quede. Cuando dices, van a hablar de dinero, a ver lo que pillo.
Vale, vamos a poner un poco de música. Decía que íbamos a hablar de dinero y yo estaba hablando del Bitcoin. Yo te vuelvo a citar artículos y espero no meter mucho la pata con él. Artículos que tú me mandas o me enviaste para que me los leyera y a partir de ahí es donde tú lo razonas más. Que después también podemos compartir este tipo de artículos. Invertir en Bitcoin, aspectos a considerar antes de comprar Bitcoin. Es uno de los artículos que tú me hiciste llegar y habla un poco de las monedas o de las criptomonedas que están proliferando bastante y que hay gente, bastante gente, que está invirtiendo en ellas y que algunos ponen el grito en el cielo en el sentido de cuidado, que esto puede ser una gran estafa, cuidado que un día se puede quedar usted sin que su moneda, es decir, que una moneda puede valer, un solo Bitcoin puede valer cientos y miles de euros y no se sabe muy bien qué hay detrás, qué da valor a esa moneda, ¿no? Y son artilugios muchas veces tecnológicos, me refiero a esto, a superordenadores que están dándole valor a la moneda, es decir, según la cantidad de entradas que hagas de determinada manera a través de tu ordenador, pero hay quien se ha montado incluso granjas de ordenadores para que estas monedas tengan más valor. Bueno, una cosa bastante extraña que a mí, por lo menos, me cuesta entender por qué un Bitcoin puede valer tanto dinero y hay gente que invierte en él y además hay carrera por comprar y pega unos subidones enormes y a los pocos días puede valer la mitad y hay gente que gana dinero con él e incluso transacciones comerciales que se hacen con este tipo de las criptomonedas. Eso es en lo que me refería yo al dinero, que yo no entiendo, soy un analfabeto total y no me ha preocupado tampoco mucho entenderlo, porque ¿para qué? Yo, medio broma, se lo decía el otro día, estaba hablando con un amigo que es economista de estos, del grupo del que yo estoy de democracia económica, Sí, y le decía, mira, yo esto del dinero, a mí siempre me ha parecido un misterio más profundo que el de la Santísima Trinidad. Porque esto es pues incomprensible. A mí lo del dinero me resulta incomprensible. ese ya es ¿Eh? profundo ya. Tú fíjate, pero yo creo que esto es más... No, porque digo lo que tú, es decir, Sí, cuando de pronto todas las pesetas las cambiaron a euros, porque sí, y todos nos creíamos que valía eso fue un acto de fe colectivo, ¿no? sí, es decir, dijeron que esto valía 166 y pues sí, pues vale. Porque hubo un momento, y eso puede ayudarnos a entender a los dos, yo no es que sea un experto, en absoluto, porque claro, evidentemente lo del Bitcoin, invertir en Bitcoin, eso para la gente que tiene dinero para invertir, yo no tengo para invertir, entonces no me preocupa, ¿eh? O sea, no voy a caer en la tentación. Pero yo recuerdo que en tiempos primitivos la moneda en curso legal estaba respaldada por el oro que tenía el Estado El banco, en en el sus banco. cajas fuertes, ¿no? Sí, sí, sí. De tal manera, yo no sé si eso sigue existiendo, ya no sé si existió en algún tiempo, porque vuelvo a decirte que a uno que tú podías exigir, oiga, quiero el oro equivalente a este dinero, lo quiero ahora, ¿no? Sí, Pero bueno, no está claro que esto sea así. En cualquier caso, al final con el Bitcoin, las bajadas y las subidas, es un fenómeno que conocemos con las monedas de curso legal. sí, pero Acuérdate el corralito en Argentina. sí, sí, De pronto no valió nada. Y el que tenía un montón de pesos argentinos se encontró la miseria. Y entonces empezó a pagar en dólares en Argentina. mm, Y la gente compraba dólares en el mercado negro, claro, porque no había mercado legal, y con eso compraba. Entonces, yo analizando, vamos, buscando alguna información, porque a mí me parecía inconcebible que esto estuviera creciendo. Y la primera noticia ya de que estaba claro es que cotiza en la bolsa de Nueva York, ¿eh? En Wall Street. O sea, que se compran y se venden Bitcoin. Entonces me enteré de unas cuantas cosas. A lo mejor alguno de los que me escucha sabe más que yo todavía y me corregiría algún detalle, pero es igual.
Además tuve la suerte de ver un buen programa, en ese programa informativo semanal de Radio Televisión Española. Sí, No sé si lo ves alguna vez. sí, alguna vez lo he visto, sí, sí, Suele tener documentales buenos. sí. Y son cortitos y tal, y están bien hechos, ¿eh? Y además hablan de la actualidad no actual, lo cual te entretiene más. Entonces estaban explicando, ¿no? Esto parece que hubo unos cuantos que inventaron en su día y crearon una moneda a la que asignaron un valor sencillo, pero solo crearon una cantidad muy pequeña, algo así como 20 millones de euros o 100 millones de dólares, el equivalente a 100 millones de dólares. Entonces, han conseguido en que se convierta en unidad de referencia, como el oro, Ajá, como el oro. sí, Y entonces su valor sube y baja según la oferta y la demanda. Si mañana vamos 500 personas que queremos comprar bitcoins, posiblemente si ayer el bitcoin costaba 1, mañana a mí me cueste 1,2 de mi moneda, ¿de acuerdo? sí. Pero el bitcoin sigue siendo esa cantidad. Parece que la cantidad de bitcoin es fija. Si me apuras, como los depósitos de oro de los bancos. Bueno, de las minas de oro algo saldrá de vez en cuando, pero no mucho. Eso es más bien fijo. El papel moneda se puede fabricar todo lo que quieras, pero no el oro. Entonces, ¿qué es lo que implica? Pues se está convirtiendo en un instrumento de pago legal. Sí, ¿Qué significa? Que tú podrías, posiblemente, si lo digo con el ejemplo del oro, no lo pusieron en la televisión, pero yo creo que valdría. En el programa era bastante clarito. Yo podría comprar una casa tuya o tú la mía y te digo, bueno, esta casa vale 500.000 euros, 300.000, los que tú quieras. ¿Eh? Vamos a poner 100.000 euros porque es una cifra más fácil, ¿no? Y yo te digo, bueno, 100.000 euros hoy en el mercado son 2 kilos de oro. Imagínate, no sé lo que cuesta el oro. ¿Eh? Y entonces vamos al notario y el notario certifica que a mí se me ha pagado 2 kilos de euros equivalente a 100.000 euros que vale la casa. Esa es la escritura. sí. O sea, yo he podido comprar. Pero he podido comprar a alguien que acepta el oro como moneda de cambio. Por lo tanto, yo puedo pagar, en España ya se hacen transacciones, y sobre todo inmobiliarias, ¿no? Que se hacen en Bitcoin. Alguien ha comprado Bitcoin como una inversión, lo ha comprado, a lo mejor ha comprado 10.000 Bitcoins a 20.000 euros y espera 2 años y resulta que esos 10.000 Bitcoin valen 50.000 euros. Entonces, 10 años después se puede comprar con los 10.000, con los Bitcoin que tenía, cosas no por valor de 20.000 euros, sino por valor de 50.000. ¿Me he explicado un poquitín? Sí, 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 sí. Y entonces es un negocio. Tú has invertido, pero como si inviertes en euros, en oro, perdón. O como si inviertes, hay otros productos en el mercado internacional de valores, incluso café. Sí, Tú puedes sí, bueno, invertir bueno, en bueno, pero esas son cosas materiales. Puedes decir, Bueno, pues el Bitcoin es una cosa digital. es una cosa, ahí está, es una cosa digital que según lo que leí yo en el artículo y que recuerdo, el Bitcoin le da valor la cantidad de acciones que a través de ordenadores tú Claro. provoques, ¿no? Es decir, que si tú tienes 10 ordenadores, puedes hacer que el Bitcoin suba una cantidad. Bueno, pero como puedes hacerlo, pero eso se puede hacer ya con el dinero, ¿eh? Mm. Se puede hacer con el dinero. El Soros era un experto y sigue siéndolo. El Soros, no sé si fue el que hundió la libra en un momento determinado para forzarla a que se sumara a la Unión Europea, algo así. O sea, hay gente que tiene capacidad de comprar y vender en el mercado y puede hundir una moneda. Pero lo que quería decirte es que siempre puede hundir monedas o con productos que están reconocidos internacionalmente, digamos, en todo el mundo, en todos los lugares. Pero el Claro, pero Bitcoin es que es una cosa que está reconocida en pequeños sectores no, cada vez más. cada vez más, pero no totalmente. Es decir, No, cada vez más, ¿sabes por qué? Porque ha introducido, ahora me parece que es el blockchain, que es un protocolo digital sí, de una seguridad excelente, tremenda. No hay nada tan seguro. De tal manera que ya se admite como certificado de seguridad de muchas cosas. O sea, parece que hay unas cadenas de información que entrelazadas impiden absolutamente cualquier tipo de falsificación.
Entonces, en ese sentido, es menos falsificable que el euro. El euro te la pueden dar clavada también, ¿eh? Sí, Entonces, falsificación de la moneda, te pueden hacer un montón de euros, te los meten de vellón y te han hundido, ¿no? Por el famoso robo de la Casa de Papel, ¿no? Invertimos 500, creamos 500 millones de euros saltando las normativas y nos hemos hecho millonarios y son de curso legal. Y eso es puro ficción, ¿no? No sé si explico un poquitín la cuestión. Claro, son cosas que tienen. Hay una tecnología digital, que esos son los blockchain, me parece que es el nombre, no sé cómo se llama, cadenas de datos que son como encriptados, uno detrás de otro, y que garantizan. La criptografía es una ciencia muy sofisticada, ¿eh? Muy sofisticada. Y entonces los procedimientos para evitar los fraudes, las falsificaciones y para garantizar que algo es fidedigno, que algo es lo que es, ¿eh? Creo que en estos momentos el mundo digital te lo garantiza mejor que cualquier otro contexto. Tú habrás estado en muchos sitios que pagas con un billete de 50 euros o de 20 euros y te lo pasan por una máquina, ¿no? sí, Porque no se fían. sí. No se fían de una moneda. De la moneda de curso legal. Pues creo que del Bitcoin, si tú te has comprado en el mercado de Bitcoin, que no sé dónde está, ni me voy a enterar porque no pienso comprar, ¿eh? Si tú te compras 100 Bitcoins, vuelvo a repetirte, que valen a 500 euros cada uno, te has gastado 5.000 euros en los Bitcoins. ¿Eh? Bueno, incluso pides prestado 2 o 3. ¿Eh? Y estás atento y dentro de 2 años o 1 año o 6 meses estás atento a cómo va valiendo y dices, pues ahora los vendo. Y lo que pagué a 5.000 euros lo he cobrado a 15.000. Le das a tus amigos que te prestaron 4.000, los 4.000, más el 2% de interés legal, ¿verdad? Te quedas tú como Dios. Bueno, le puedes dar incluso un 10%. Y tú te quedas con el resto. No sé si he explicado el mecanismo. Sí, sí. Entonces, se ha convertido. ¿Qué es lo grave de esto también? Lo grave es que dos cosas creo yo que es muy importante que demuestran una de las perversiones del modelo social en el que vivimos. O sea, que el capitalismo ha generado riqueza y capacidad de producir cosas y tal, eso parece que no se lo discute casi nadie. Pero creo que ha generado también esa distinción que hacía Carlos Marx entre el valor de uso y el valor de cambio. O sea, ha llevado al paroxismo lo que es una cosa muy antigua en la humanidad, que es el dinero. Que antes del dinero existía la sal o existía algunos productos, ¿te acuerdas? Que eran, bueno, ¿te acuerdas? No, lo habrás leído en algún sitio. Que se utilizaba como moneda de cambio, ¿no? Porque el trueque es muy complicado. Y entonces apareció el dinero y fue un cambio radical. Y ya estas criptomonedas es un paso más en el incremento del valor de cambio frente al valor de uso. Y entonces se vuelve ya se convierte directamente, que es, yo creo que es uno de los males del capitalismo neoliberal, especulativo y financiero que tenemos, ¿verdad? Y es la exacerbación del valor de cambio. O sea, la gente se pirra por tener cosas que solo tienen valor de cambio. O sea, que el dinero te lo comes con patatas. Sí, sí. Si tienes hambre y no tienes, al final solo hay patatas, pues les echas los bitcoins, que no puedes echarlos, por cierto, por el digital, se los echas a la salsa, ¿no? Entonces, es el valor de cambio por el valor de cambio. Entonces, por fin el otro día, digo, entre 2 o 3 artículos que leí y ese programa de televisión que lo explicaba bastante bien, porque claro, ya te contaba, y va usted al notario, y va usted con su certificado de que procede, que es un certificado digital, que parece que es bueno, más fiable que un acta notarial. Va usted con eso y toda la gente dice, vale, esto, acepto que me pague usted el piso que le estoy vendiendo, no en euros, sino que me lo pague en bitcoins. Vuelvo al ejemplo que puse previamente, me imagino que en Argentina, cuando el corralito, ¿verdad? Que es la situación que yo recuerdo más parecido a esta, la Alemania de Weimar también fue un desastre, una inflación brutal, me imagino que habría gente que iba al notario y firmaba que había vendido la casa por no sé cuántos miles de pesos, pero que le pagaban $2.000. Porque aceptaba
$2.000 al valor de cambio real en la vida cotidiana argentina, en aquel momento podía ser una fortuna. Y entonces su piso, en pesos argentinos, podría valer lo que valiera, que no pasaba nada porque lo que importaba era el dólar. Lo que tú dices, claro, pero eso se puede volatilizar en algún momento, evidentemente. Pero como la moneda se puede devaluar en cualquier momento. Cierto es que de alguna manera la moneda está respaldada por un Estado. Sí. Y un Estado, entiéndeme, es decir, un argumento que siempre hemos dado, que es mejor las pensiones gobernadas por el Estado, es porque va a ser el último que quiebre el Estado. Y antes quebrarán bancos y fondos de pensiones. Es una expresión popular que yo creo que es sensata, ¿no? Pero todos sabemos que hay estados que han quebrado y han declarado insolvencia de pagos. Y los acreedores, pues bueno, a verlas venir. Por eso, de alguna manera, cuando capitales extranjeros invertían en países del llamado tercer mundo dependiente, que eran países con una cierta inestabilidad política, provocada también por la colaboración de esas que estaban invirtiendo allí, que procuraban desestabilizarlos permanentemente, hacían unas inversiones con una recuperación de la inversión a corto plazo, porque no se fiaban. Entonces, que todo el dinero posible en el mayor plazo, en el más corto. Y luego todo lo que dure le pongo 100. Entonces, con los bitcoins te está pasando. ¿Va a ser más fiable que el oro? Pues no lo sé. ¿Va a ser más fiable que el euro? Pues que yo recuerde, desde luego, la población pobre de abajo española o la griega, pongamos por caso, cuando fue la crisis de credibilidad del sistema del euro de todos los bancos españoles, europeos, quienes pagaron la factura fueron de abajo, ¿no? Sí. ¿Tú te acuerdas de eso, no? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque en el momento que quebró el sistema, de alguna manera, la confianza en los bancos se hundió y todo el sistema estaba, la burbuja estalló. Y entonces de pronto la gente, eso, el príncipe está desnudo, aquí no hay nada detrás, y la gente, y al final pagan, pues siempre terminan pagando los que están más abajo. Entonces el Bitcoin en estos momentos es eso, es un valor de cambio y es, por otra parte, también un ejemplo más de que el motor de la codicia y de la acumulación de dinero, de riqueza entendida como dinero, sigue teniendo una importancia desaforada en la cultura en la que vivimos. El otro día estaba volviendo a ver parte, porque es una película larga, era muy buena, no sé si la viste en el cine, la del Lobo de Wall Street. Sí. ¿Llegaste a verla? Bueno, es igual. Puede ser El que sí, narrador, puede ser que no, pero aún está por ahí por las. sí, es un caso real. Sí. Se forró de dinero, pero haciendo trampas como un cerdo, ¿no? Al final le pillaron. Pero lo que pasa es que él, como era más listo que el hombre, lo que hizo fue delatar a un montón de gente, al fisco de Estados Unidos, ¿verdad? Y a él le condenaron a 4 años de cárcel, porque delató a un montón de gente. Y le permitió al fisco de Estados Unidos recuperar muchos millones de dólares de impuestos no pagados, ¿no? Entonces, pasó 4 años en la cárcel y luego se dedicó a dar conferencias de cómo vender cosas a la gente y cómo convencer a la gente que comprara. Bueno, tío muy listo. Entonces, puedo decir, pero la película que te narraba lo decía un momento a sus empleados. ¿Vosotros qué es lo que queréis? ¿Ser ricos? Sí. Pues todo el mundo quiere ser rico y por eso a todos los vamos a engañar. No, es la codicia. Que el capitalismo lo ha exagerado todo por la basta, ¿no? Es antiguo, ¿no? Es antiguo porque todo por el oro, pues la gente también buscaba el oro, una parte de la invasión de América por los castellanos españoles, como quieras llamarlos, estaba motivada por la búsqueda de oro, ¿no? Pero es la codicia. Entonces el Bitcoin es un ejemplo más y es un invento, gente lista que ha visto la cuestión y claro, como tú dices, bueno, como es más oculto todavía, o no controlan, pero vamos, ya me imagino que la Guardia Civil y la policía y los centros de seguridad, los CIS y compañía están trabajando como locos en estas cosas, porque todo esto de la cibernética y los ciberterrorismos y tal preocupan mucho, ¿no? Pero claro, en este momento la gente lo que se teme es esto, bueno, que empiece como se ha hecho con el dinero.
inversores que invierten, venden, compran, hacen bajar las acciones y al final pueden arruinar a cualquiera, ¿no? Pues Al final, tenemos que pues terminar. terminamos con esto. Yo creo que, no sé si te ha aclarado un poco la cuestión. Sí, me lo has aclarado. Me imagino que a más gente también y si no, pues como siempre remitimos a A artículos. seguir leyendo y pensando y buscando, Pues eso. porque es la única manera de... ¿Mm? Muy bien, Félix. Que vaya bien. Que, Pues lo mismo te digo, que vaya bien. que nos veamos la semana que viene y sigamos hablando por aquí. ¿Vale? Me parece bien. Pues vale. Disfrutar del día a todos, que además está ya pospandémico, ¿no? Sí. Y ahí en Valencia también habéis tirado la casa por la ventana también, No, ¿no? no, 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 no. No tanto como los de Madrid. No, aún no son tan brutos, aún no tanto. Pero llegará el día, ¿no? Porque ya están pensando en fallas y cosas de esas. Pero no, aún no. Aquí aún hay estado de, ¿cómo se llama esto? ¿De Eh, qué toque de queda? toque de queda. Toque de queda. Pero el Tribunal Sí, de Valencia ha dicho que no. no, es uno de los que ha dicho que sí. Es uno de El los que de ha dicho que Valencia y sí. el de Baleares han dicho que sí. El que los que han Ah, dicho que no son el de Euskadi y algún sitio más. Bien, muy bien. vamos a parar que si no nos echa la campana de aquí. Pues eso, que nos echen. Tampoco pasa nada. Que nos echen ya. Muy bien. Pues eso, que tengáis buen día. Hemos parado la radio y nos vamos de aquí también porque tendrás que trabajar, ya casi ya No, trabajar. vienen mis alumnos en un cuarto de hora, sí tengo que preparar un poco las cosas. Vale, Bueno, espero que te haya ilustrado las dos cuestiones que te he contado. sí, me han interesado. Yo comparto el artículo y tú también, lo que hemos dicho de lo de la pobreza, del principio. Y del Bitcoin, pues la gente puede buscar un montón por ahí. Si quieres compartir algo, también lo podemos Hombre, hay un artículo de alguien que conozco yo, me parece que me lo enseñó porque pregunté y me lo mandó Bruno, un tal Bruno que es asesor de personal, asesor no sé qué, de UNAI, el secretario general de la Comisión Obreras. No UNAI, sino él, porque ya UNAI no lo conozco. Le escuché una charla un día y me pareció, pues, comisiones obreras, tampoco, ¿entiendes? Comisiones obreras. Y entonces y era bueno, él lo centraba mucho en que era un foco de especulación y de cosas feas. Tenía una visión muy negativa. Vale. Pura especulación y pura estafa. Una estafa piramidal, de esas piramidales, que al final Sí, cuando alguien quiera reclamar, le van a mandar a la mierda. sí. De eso quería, esa palabra esa terminología se me ha escapado a mí, ¿no? De estafa A piramidal. mí también se me escapa porque eran las interpretaciones. Pues una estafa piramidal. Sí. Muy bien, Félix. Pues Vale. nada, Gracias. Gracias un sea día usted bueno. igualmente. Hasta la vista.